Buenas noches, buenas tardes, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. No cabe duda que estas son muy buenas noticias para el país. Creo que es absolutamente necesario que se debata en esta Asamblea Nacional estos proyectos que tienen que ver con el emprendimiento y la innovación. Basta ver justamente las cifras que tanto han mencionado los colegas asambleístas respecto a que el país tiene la tasa más alta de emprendimiento a nivel de región. Sin embargo, no es menos preocupante que sea el cuarto de la región justamente en donde se clausuran o se cierran las empresas. Y esto quiere decir que necesariamente algo estamos haciendo mal o algo falta por hacer. Las razones que tienen las personas para emprender se pueden definir en dos. La una es un tema motivacional y el otro es un tema de necesidad que fue ya abordado en este debate del Pleno. Sin embargo, para esto es importante también saber qué pasa con los acompañamientos, qué pasa con esa asesoría posterior al emprendimiento. Y creo que es importante diferenciar justamente cuáles son las razones del emprendimiento para saber cuál es el tipo de asesoría o de acompañamiento que se da a cada uno de ellos. Importante también saber qué va a pasar con aquellos emprendimientos que tienen más de 5 años. Desde 1985 existe en el mundo un tema que no se está topando en este proyecto de ley, que son los intraemprendimientos. Si esta ley, además del emprendimiento, tiene que ver con temas de innovación, me parece que es fundamental estudiar este concepto y que también se encuentre dentro del análisis de este proyecto de ley. Bien, quiero hacer algunas observaciones que tengo respecto al proyecto. Primero, me quiero referir a la creación del Consejo Nacional del Emprendimiento y la Innovación. El emprendedor tiene muchos problemas. Uno de estos, efectivamente, es el problema de la inseguridad jurídica. Hemos visto que en el país, los últimos años, hay una reforma tributaria cada año. Esto, efectivamente, afecta a la seguridad jurídica. Y esto se traduce en que los emprendedores o los empresarios no tienen claras las reglas de juego, como vulgarmente se lo llaman. Además de esto, efectivamente, se topa con una cantidad de tramitología, trámites en el SRI, trámites en solicitudes en los municipios, trámites en la superintendencia de compañías, trámites en la CENADI, que es el ex IES, etcétera. Cuidado, crear este consejo puede burocratizar aún más la facilidad para los emprendedores. Y aquí creo que hay que hacer un análisis importante. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido el país cuando cuando hemos querido que el Estado intervenga en temas que no les competen? Vimos cuál fue el fracaso de la Superintendencia de Comunicaciones, cuando quisimos que el Estado se meta a controlar y regular la comunicación. Vemos actualmente cuál es el fracaso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando se pretendió estatizar a un concepto tan ciudadano como es justamente la participación ciudadana. Creo que este es un tema que nos debe llevar a analizarlo para poder legislar de una mejor manera. Si bien es cierto, este Consejo Nacional del Emprendimiento e Innovación se entiende que es una entidad coordinadora, me parece que reúne a una cantidad de autoridades que eventualmente puede ser complicado su gobernabilidad. Y aparte, tiene competencias para emitir normativas que serán traducidas en forma de resoluciones. Bien, quiero referirme al crowdfunding. El crowdfunding es un financiamiento que se lo da a través de línea, es decir, online. Esto, tal cual como está concebido en el proyecto y acertadamente, se los llama fondos colaborativos. Estas herramientas, con aciertos y con algunos defectos, existe ya en el país algunos años. Yo no sé si es que eventualmente la necesidad de querer controlar o regular estas plataformas, que en muchos de los casos son internacionales y que no entiendo cómo se los podría llegar a regular y controlar, eventualmente podrían llegar afectar esta herramienta que sí lo tienen algunos emprendedores. No pretendo decir con esto que no es necesario que se regule, eventualmente sí. Sin embargo, creo que esto no favorece necesariamente a los emprendedores y creo que es un tema que hay que analizarlo con mayor profundidad dentro del debate.
Respecto a la reforma de la ley de compañías, se están creando dos tipos de compañías adicionales. Las he revisado a profundidad, son las sociedades anónimas simplificadas y las sociedades de beneficio de interés colectivo. La verdad, no encuentro mayor novedad en esto. En un caso se trata de impedir que se puedan transferir las acciones sin una previa autorización. Sin embargo, recordemos que en la legislación ecuatoriana, efectivamente, dentro de la ley de compañías, existe otra compañía que es la de responsabilidad limitada, que justamente se necesita de esa autorización de los socios para que puedan transferirse las participaciones en ese caso. Entonces, habrá que analizar si es que existe una verdadera necesidad de crear estos dos tipos de compañías, si es que no tienen un incentivo o un beneficio adicional a las que ya tenemos hoy por hoy en el ordenamiento jurídico nacional. Hay un tema que me preocupa, que es el que aborda también el proyecto respecto a las exoneraciones tributarias. Este Parlamento, por iniciativa propia, no puede establecer exoneraciones tributarias y creo que esto lo conocemos la gran mayoría de legisladores. Existe ya en la ley de compañías algunas exenciones de forma general para las empresas o compañías. Sin embargo, eventualmente, el tratar de poner en una ley ciertas exoneraciones que eventualmente ya contempla o que, como lo dije inicialmente, no tenemos la competencia, eventualmente pueda llegar a confundir. Finalmente quiero decir que efectivamente este proyecto tiene que buscar beneficios e incentivos reales a los emprendedores y no crear mayor tramitología o de nuevo tener cuidado en burocratizar aún más y que esto complique el desarrollo de las personas que quieren emprender. Quiero terminar diciendo que efectivamente felicito a los dos proponentes, tanto al asambleísta Albornoz como al asambleísta Ron, y que cuenten con todo el apoyo del movimiento Suma, que cuenten eventualmente con los aportes que nosotros podamos hacer, porque de nuevo creo que es indispensable que los ecuatorianos contemos con una ley de emprendimiento e innovación. Muchas gracias, señor presidente. Las observaciones